Evangelio del Día, junto al Padre Carlos Javier Mena. El Evangelio que proclamamos está tomado de San Mateo, del capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, «Vayan también a mi viña y les pagaré lo que es justo». Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, «¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?» Ellos le respondieron, «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña». Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, «Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros». Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamar al propietario diciéndole, «Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo, ¿le pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor?» Pero él respondió a uno de ellos, «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?» De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con un evangelio un poco particular porque pone en nuestro corazón inmediatamente una especie de sensación de injusticia de parte de Dios. Al menos con una primera leída, en una primera aproximación del evangelio, lastimosamente nuestro corazón humano tiende a las comparaciones. Y no solamente tiende a las comparaciones, sino que tiende también a comparar qué es lo que yo tengo o yo recibo en cuanto diferente de las otras personas. Entonces, nos topamos con ese evangelio en la cual el Señor, por esta parábola, hace un poco la referencia de aquel que va llamando a distintos momentos del día y resulta que al final de la jornada le da el mismo valor al que trabajó todo el día y al que llegó al final. Y efectivamente el corazón humano puede quedarse un poco con ese criterio, pero el uno trabajó más y el otro trabajó menos. Pero es que el Señor no trata de ponernos una imagen como esta para tratar de nuestro criterio humano, qué es lo que le toca a cada uno. Una parábola como esta, lo que nos hace caer en cuenta efectivamente es la misericordia de Dios. En primer lugar, el Señor no ha cometido ninguna injusticia. Esa sensación de injusticia se da porque más bien uno es el que quisiera que lo mío sea más valorado que lo de los otros. Pero el Evangelio nos hace caer en cuenta de que no se concibe, no se realiza ningún tipo de injusticia. Quedamos en un denario y un denario es aquello que te estoy dando. ¿Y cuál es el problema de que yo quiera ser bueno? ¿Cuál es el problema de que yo quiera verdaderamente dar a la otra persona lo mismo que tú? El Evangelio no nos está presentando un Señor que es injusto, porque aquello que prometió es lo que cumplió. Más bien lo que nos está mostrando es de que en muchas ocasiones el Señor nos da mucho más de lo que humanamente merecemos. Nosotros somos los del juicio, pero humanamente yo he hecho más esfuerzo, humanamente yo soy el que debería recibir más. Pero en cambio no caemos en cuenta que es el dueño de la viña el que tomó la iniciativa de llamar.
que si no fuera por el dueño de la viña, el otro no tendría absolutamente nada de trabajo. El dueño de la viña es el que salió a recorrer, tomó la iniciativa de salir a buscar y de que es el dueño de la vida el que trata de ser condescendiente con aquellos que se encuentran ahí sin hacer nada. Es una imagen bellísima porque nosotros a veces podemos entender como una especie de derecho mío, derecho personal, lo que Dios nos da y no caemos en cuenta que efectivamente lo que ocurre es que Dios está tomando la iniciativa y de que está siendo bueno con nosotros. Más bien, en esos dones de Dios, nosotros a veces todavía nos comportamos un poco con esa exigencia y continuamos con el tema de las comparaciones. Y somos incapaces quizá de alegrarnos porque Dios también es misericordioso con otros, de que Dios ha tenido la misericordia y la cercanía con otras personas. ¿Cuántas veces quizás no habremos escuchado aquella frase, ¿no? De que entonces hay una persona que quizás ha tenido una vida desordenada, alguien que quizás ha cometido muchos errores en su vida y quizás al final de su vida tiene la oportunidad de poder reconciliarse, confesarse, estar en gracia y la misericordia de Dios está tratando de dar el reino de los cielos a aquel que fue capaz de responderle a Dios desde el principio y le está dando la oportunidad de arrepentimiento y purificación. Aquel que quizás en el último instante de su vida está recapacitando y quiere volver a Dios. Y entonces nosotros, ¿cuántas veces hemos escuchado aquel criterio, ¿no? Efectivamente de comparación, porque nosotros nos tomamos la atribución de nosotros somos los buenos y ellos son los malos, cuando no nos damos cuenta que en el fondo lo que Dios quiere darnos no es ningún derecho personal, no es algo que puedo atribuírmelo, es algo que el Señor en su misericordia quiere darme. Y quiere Dios entregarle a cada uno de los hijos que sea capaz de recibirlo. Y ahí viene efectivamente lo que nosotros tenemos que aprender. Primero, recibir los dones de Dios con gratitud. Ser capaces de alegrarnos si es que el Señor es bueno y misericordioso también con otras personas, aunque haya sido mucho tiempo el que haya pasado. Y tercero, nos damos cuenta que es un peligro para nosotros el que nos dejemos llevar por una especie de comparación o evaluación en esto de aquí con nuestros criterios humanos. Cuando, en fin, al final es el Señor el que está tratando de esperar a cada uno de sus hijos. Bendito Dios, si algunos de nosotros hemos sido capaces de poder responder antes, de trabajar más tiempo en su viña. Pero también tenemos que ser capaces de alegrarnos cuando efectivamente un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo, ¿no? Que por tantos justos que ya se encuentran salvados. Pidamos a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a cuidarnos un poco de todo este juego de las comparaciones a las que tiende el corazón humano, que incluso pueden llegar a ese criterio de que Dios es injusto. Más bien, que seamos capaces de ser agradecidos con lo que hemos recibido de Dios, agradecidos por trabajar en su viña y de alegrarnos con aquellos que quizás, aunque en otras etapas de la vida, el Señor en su misericordia también los pueda acoger. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM.